Esta historia es una historia alternativa a Padre Ball, un what if, si lo preferís. Y aquí vamos con la tercera parte de, ¿qué hubiera pasado si Yujiro Hanma reencarnaba en Goku? Yujiro despertaría tras su monstruosa transformación, viendo como todo a su alrededor había prácticamente desaparecido, tanto la casa en la que había estado viviendo estas últimas semanas, y el área boscosa que la rodeaba, ahora solo eran ruinas humeantes. No tardó en percatarse de que estaba desnudo y que, aunque estuviese dormido, se despertó estando de pie, sosteniendo en una de sus manos la cola que alguna vez tuvo. ¿Acaso se la había arrancado él mismo? ¿Quién sabe? No recordaba nada de lo sucedido, pero estaba seguro que toda esta destrucción había sido causada por él, lo sentía, sea que lo hubiese pasado cuando vio la luna, tenía alguna relación con su cola, y quizá por eso su cuerpo actuó por su propia cuenta arrancando esa extremidad problemática. Yujiro intentaría dar un paso para empezar a explorar el lugar, pero el instante en que ejecutó esa acción, una pérdida momentánea de equilibrio se hizo presente haciendo que cayese al suelo. ¿Qué había pasado? Se preguntó no entendiendo a qué se había debido esa momentánea pérdida del equilibrio tan repentina, entonces intuiría que a la hora no tenía su cola, quizá ese era el problema. Ya que en algunos animales esa extremidad les ayudaba en ese ámbito de mantener el equilibrio, por lo que ahora sin una cola debía acostumbrarse a moverse sin ella, no sería algo que le tomase mucho tiempo, ya que pocos segundos después se adaptó y pudo empezar a moverse con normalidad, aunque era una pena ya no contar con su cola. Pues ya había ideado entrenamientos y técnicas para esta, simplemente el que se la hubiese arrancado había sido todo un desperdicio. Dejando de lado su nueva condición, buscó con la mirada donde se encontraba el anciano que estaba viviendo con él, no estaba por ningún lado, ¿acaso había huido? No lo culparía de ese haber sido el caso, si su transformación era capaz de esto, cualquier persona hubiera hecho lo mismo. Sin más que hacer, Yujiro comenzaría a buscar entre las ruinas de la casa, encontrando entre mampostería chamuscada, el báculo sagrado y la esfera del dragón de 4 estrellas, tomando la más importancia al báculo que a la esfera, debido a la sorprendente dureza del mismo, pensando en que quizá era una especie de arma, aunque demasiado pequeña para ser usada por un adulto, suponiendo que esa arma debía pertenecer a Goku, sobre todo cuando sintió un extraño apego a esa arma la cual consideraba inútil, pues un golpe suyo tenía mucho más alcance y potencia que esa arma, obviamente Yujiro no sabiendo que esa arma podía crecer y tener más alcance. La esfera por su parte, más allá de parecerle una baratija, no sintió tanto apego por ella considerándola más como un simple adorno que no merecía la pena llevarse consigo a diferencia del báculo, el cual por alguna razón no podía evitar despegarse de él, aunque le resultase un arma inútil. Sin embargo, cuando pensaba marcharse la esfera empezó a brillar y emitir un sonido que fue captado por Yujiro, era extraña, emitía una sensación al igual que el báculo, una que lo incitaba sutilmente llevarla con él, aunque mucho menos intensa. Al tomarla, vio que sorprendentemente se encontraba intacta, sintiéndola extremadamente ligera al tacto, no parecía que fuese muy resistente ya que podría aplastarla con un simple apretón si quería. El material del que estaba hecho parecía ser cristal, pero al mismo tiempo no, su peso era mucho menor a lo que se veía, era realmente un objeto extraño. Ya no teniendo ningún motivo para quedarse, Yujiro se marcharía de aquel lugar, pero no abandonaría el monte Paoz, sino que se adentraría a la fauna salvaje del mismo, intentando probar su fuerza contra las criaturas de ese lugar. Durante los próximos meses Yujiro viviría en cuevas y montañas enfrentándose a los animales del monte Paoz, como los dinosaurios, tigres dientes de sable y otros más, dándose cuenta de lo extremadamente débiles que eran aquellos animales en comparación con él, no encontrando reto alguno en derrotarlos, aunque de todos modos aprovecharía los recursos que estos les brindaban como la piel y la carne de estos para confeccionarse algo de ropa y poder alimentarse a medida que continuaba su entrenamiento. También durante ese tiempo su cola había vuelto a crecer, algo que le sorprendió, pero también fue de su agrado, pudiendo retomar aquel entrenamiento que tenía planeado para esta, sin saber que con ese entrenamiento la fortalecería librándose de una debilidad de la cual aún no tenía conocimiento.
Yujiro comenzaría con una dura rutina diaria de entrenamiento, aumentando sus cualidades físicas enormemente y con ellas a su vez como resultado, llevando sus artes marciales a un nuevo nivel nunca antes visto ni en su antiguo mundo ni en este. Sin embargo, esto solo sería el comienzo, pues uno de esos días en los que estaba practicando una de sus tantas habilidades, sintió provenir de él poder oculto, algo queriendo salir de él y ser expulsado, así que actuando por instinto, expulsó esa energía oculta, haciendo temblar todo a su alrededor como si fuera un terremoto. Se sentía más fuerte, más rápido y más resistente, la energía fluía a su alrededor de manera constante, emitiendo una sensación de calor reconfortante. Al principio la sintió como la de una vela, pero ahora era casi como estar cerca de una enorme fogata, pero más intenso que eso. No podía creer que eso que lo rodeaba era su propia energía, materializándose en esa especie de aura eléctrica. No obstante, sintió que podía hacer algo más y convencido de probar ese poder, acumuló un poco de ese poder en una de sus manos, creando una pequeña esfera que fue creciendo a medida que aplicaba más poder hasta cubrir la palma de su mano casi en su totalidad. Rayos eléctricos de un color violeta brillante eran desplegados alrededor de la esfera, la cual apenas podía verse debido a la intensidad y potencia del ki con la que estaba siendo manejada. Para evitar algún desastre cercano a su hábitat de caza, Yujiro lanzaría la esfera de energía en contra de una de las tantas montañas lejanas del monte Paoz, causando una enorme explosión que arrasó todo lo que estaba en un radio de 20 kilómetros a la redonda. Todo lo que hubiese en ese lugar desapareció sin dejar nada más que un cráter humeante. Yujiro se quedaría observando aquella hazaña que se salía completamente del entendimiento humano. Una cosa eran las técnicas que podía utilizar en su mundo, pero esto era algo que se encontraba a un nivel totalmente distinto. En su otra vida jamás hubiera llegado a hacer algo como esto sin importar cuánto entrenase. Entonces no pudo evitar burlarse de sí mismo por esa misma razón, de lo tonto que había sido, porque, si había más personas con esta clase de poder en este mundo, ese ataque solamente la punta del iceberg. Aunque estaba emocionado por eso, al ver el cráter se dio cuenta de algo horrible en ese instante respecto a lo sucedido hace unas semanas en el monte Paoz. El anciano que lo había cuidado, no se había marchado, como él había creído en primera instancia. Él lo había matado, fuese lo que fuese que pasó mientras estaba en trance. Al haber observado la luna llena, de alguna manera usó uno de esos ataques de energía para acabar con él, comprobando que aquel anciano no era ningún charlatán, y que en este mundo el ki era algo tan real como su misteriosa reencarnación. Varias semanas habían pasado desde que Yujiro descubrió la manipulación de la energía vital y había empezado a entrenar con esta, logrando muchos avances rápidamente debido a su potencial y talento nato para todo lo relacionado con las artes marciales. Pudiendo crear técnicas devastadoras combinándolas con el ki, aunque para su mala suerte solo había podido probarlas con los animales salvajes del área y solo cuando cazaba para no desperdiciar comida, por lo que realmente podía hacer con estas técnicas, estaba muy limitado debido a lo débiles que eran los animales. TSK, como siga así acabaré estancándome, comentó Yujiro fastidiado al ver que su aumento de poder no era tan grande como el de hace unas semanas. En todo este tiempo no había aparecido una luna llena, por lo que no había podido poner en práctica su control sobre ese trance lunar como él lo llamaba. No quería perder el control en algún lugar civilizado y exponerse ante la gente de este mundo de esa manera tan peligrosa. Si lo que me dijo ese viejo era cierto y la tecnología de este mundo es muy avanzada, las armas deben ser cosa seria. Debo quedarme aquí hasta que haya una luna llena y aprender a controlarme, pensó Yujiro, y mientras se perdía en sus pensamientos, un fuerte rugido se hizo presente en su estómago, sacándolo de estos y alertándolo de su necesidad de comer. Otra vez, pero si comí hace 3 horas, TSK, desde que empecé a entrenar con esta energía, me canso más rápido, tengo la necesidad de comer casi todo el tiempo, es molesto parar el entrenamiento para ir a comer, supongo que este poder tenía que venir con algún inconveniente, ya pensaré en algo más tarde. Será mejor que vaya a buscar algo, no quiero perder el conocimiento como la última vez, pero que voy a comer esta vez, dinosaurio, pescado, tigre, tiene que ser algo grande, Ajá. Ya lo tengo, dijo expresando una media sonrisa y de un salto salió disparado en dirección hacia la zona boscosa del monte Paoz.
Por otro lado, Bulma llegaría al monte Paoz, siguiendo el rastro de la esfera del dragón de 4 estrellas, la cual estaba en posición de Yujiro. Esta vería que, por medio de su radar, la esfera se encontraba en movimiento. Quien la tuviese debía moverse a una enorme velocidad, pues ni con la función de ampliamiento de zona de localización de la esfera en el radar, el símbolo que la representaba siempre se encontraba en el borde de este. ¿Qué es eso? Va muy rápido, ¿acaso la esfera la lleva alguien en un avión? Si es así no podré alcanzarla con este auto, pensó Bulma mientras conducía a la dirección que se marcaba en el radar. Por su trayectoria parece que se dirige hacia la zona forestal, ¿por qué alguien iría a ese lugar? Se preguntó sobre aquella acción tan extraña, de quien fuera que tuviese la esfera. ¿Acaso será uno de los animales salvajes de este lugar? No, eso no es posible, no he escuchado de ningún animal que pueda moverse así de rápido, pero si lo es debo tener cuidado, si es así, de rápido no creo que pueda escapar con la esfera. Divagó, preguntándose qué podía ser tan veloz. Entonces el pitido en el radar se haría presente, con Bulma viendo que la esfera se había detenido, con el punto que marcaba la localización de la esfera, estando ahora a medio kilómetro cerca de su posición. Viendo esto como una oportunidad única, Bulma iría a toda velocidad hacia donde marcaba el radar. Si lo que fuera que tuviera la esfera había aterrizado, ahora era su chance para hacerse con la esfera. Sin embargo, poco antes de llegar, Bulma escucharía un estruendo que haría temblar toda el área, haciéndole perder el control de su auto por unos segundos, y por consecuencia provocando un accidente que acabó con su auto estrellándose contra uno de los árboles cercanos. Afortunadamente traía puesto el cinturón y la bolsa de aire se había activado, haciendo que el daño fuera mínimo. ¿Eso estuvo cerca? ¿Qué habrá sido eso? Comentó preocupada, si aquello como suponía era un animal de gran tamaño, hacerse con la esfera no sería nada fácil. Entonces un fuerte rugido se haría presente asustando a Bulma, uno lleno de dolor y agonía que parecía provenir de un poco más adelante desde su posición. Con miedo, Bulma tomaría una de sus armas y se acercaría lentamente hacia el lugar, haciendo el menor ruido posible para evitar delatar su posición y entonces, incrédula, lo vio, imponente como un rey en su trono. Un animal enorme completamente desconocido para ella, yacía en el suelo rodeado de un gran cráter, uno que seguramente se había creado con el impacto de su cuerpo al caer bruscamente sobre este. Y sobre el cuerpo de la bestia se encontraba sentado un chico de cabellos y ojos rojos, el cual en una de sus manos tenía atravesado el cuerpo del animal con lo que parecía ser báculo del mismo color que sus ojos, solo que de una tonalidad más brillante que el de sus cabellos. Su indumentaria eran prácticamente harapos, y eran conformadas por un pantalón negro, y unos vendajes en sus manos y piernas. Bulma no pudo evitar sentirse impresionada ante lo que sus propios ojos le mostraban. Alguien que parecía ser de su misma edad había derrotado a esa bestia de enorme tamaño fácilmente. Su postura estando sentado era magistral, como cuando un depredador se impone sobre su presa, como si reclamara el cuerpo de la criatura que yacía bajo sus pies. No había duda de que había sido él quien había cazado y dado muerte a ese monstruo. ¿Quién será él? Parece peligroso, pensó la terrícola sintiéndose intimidada por la presencia de Yujiro, quien parecía no darse cuenta de la presencia de esta. Aclarando su garganta y apretando su arma con fuerza para ganar algo de valor, Bulma saldría de su escondite e intentaría decir algo, pero el instante en que cruzó miradas con el pelirrojo sus palabras se atoraron en su garganta y no pudo expresar palabra alguna debido a la mirada del pelirrojo. Bulma sentiría que la mirada de aquel chico era hostil e intensa, como si observara a su siguiente presa. Sintió que no eran los ojos de un ser humano los que se posaban sobre ella sino los de algo más. Su cuerpo se paralizó y todo el valor que había reunido antes para hacer notar su presencia se esfumó completamente. Bulma no podía entender el porqué de eso, pero la sola presencia de aquel chico la aterrorizaba. Nunca se había sentido así, ni siquiera ante los monstruos y bandidos que se había encontrado previamente en su trayecto hasta este lugar, a pesar de que ambos por su apariencia debían tener la misma edad y que observándolo detalladamente su estatura no sería tan grande. La figura del pelirrojo parecía ser inmensa en comparación a la suya. ¿Quién eres?, preguntó Yujiro habiéndose colocado detrás de Bulma, asustándola y por consecuencia haciendo que ésta se girase y apretase el gatillo de su arma, disparando contra de Yujiro con este recibiendo todos los disparos.
Esta acción tan descuidada había sido hecha aposta por Yujiro para comprobar si las armas pequeñas tendrían algún efecto. Sabía que no, pues su durabilidad era muy superior a eso, pero tenía que asegurarse solo por si acaso, y justo como debía ser, los proyectiles balísticos se volvieron polvo al impactar en su cuerpo, no sintiendo nada en absoluto a pesar de la corta distancia de los disparos. Bulma caería al suelo temblando, no tanto por el Yujiro haberse colocado detrás suya sin que se diese cuenta, sino también porque su arma no había hecho efecto en él. No era como si realmente quisiese matarlo, pero ahora sabía que estaba completamente indefensa ante el ogro. Yujiro, al ver que Bulma solo seguía temblando y no decía nada, dejaría de emitir tanta presión asesina, para que ésta pudiese calmarse y hablar, aunque sabía que, si hacía eso, los animales salvajes cercanos se aproximarían a este lugar y sería una molestia tener que matar animales innecesariamente, por lo que, para ahorrarse más problemas, levantaría el cuerpo inerte del animal con una sola mano y tomaría a Bulma, saliendo de ese lugar de un salto en dirección a su morada en las llanuras. Así que dices que estas baratijas se llaman esferas del dragón y que si reúnes 7 te cumplen un deseo, preguntó Yujiro a ver si estaba entendiendo bien lo que Bulma le había acabado de explicar. Aunque por un momento estuvo dudoso al escuchar la historia de las esferas del dragón, estaba claro que ser demasiado escéptico en lo que se refiere a este mundo sería una estupidez. Después de todo, había comprobado de primera mano que el ki era algo real, por lo que quién sabe qué otras cosas podrían ser reales en este mundo. Así es, o por lo menos eso es lo que cuenta la leyenda, afirmó Bulma. Te pagaré por ella si eso es lo que quieres, comentó mientras veía como Yujiro examinaba la esfera comparándola con la que él tenía. ¿Qué pasa con este chico? Su voz no concuerda para nada con su edad y apariencia, además tiene una cola. ¿Acaso no es humano? No creo que pueda engañarlo y menos quitarle la esfera por la fuerza. Alzó ese enorme monstruo con una sola mano, como si no pesara nada, y pudo moverse a gran velocidad mientras lo tenía, por lo que tampoco puedo escapar si se la llego a robar en un descuido. Maldición. Oye, mocosa, dijo Yujiro llamando la atención de Bulma, sacándola de sus pensamientos donde aún planeaba alguna artimaña para salirse con la suya. TSK, odio que me llamen así, y tampoco entiendo por qué lo hace. ¿Que acaso no tenemos la misma edad? ¿Dices que puedes pagar por esto?, preguntó el ogro mientras la miraba de reojo, sosteniendo la esfera de 4 estrellas. Por supuesto que puedo, después de todo soy muy rica, dijo Bulma inflando el pecho de orgullo como si fuese algo de lo que sentirse orgulloso, y en parte sí, después de todo ¿quién no quisiera ser rico? Yujiro arquearía una ceja al escuchar que Bulma era rica y utilizando una de sus habilidades, vería si ésta tenía alguna especie de enfermedad o lesión, pero no encontró nada, ni siquiera ahora que gracias al ki ese poder le permitía ver incluso posibles enfermedades que una persona podría llegar a tener en un futuro, aunque sí que le sorprendió bastante encontrar una actividad anormal en su cerebro. Esta chica debía tener un gran intelecto. Muy bien, te daré la esfera, pero tengo 3 condiciones. Al escuchar eso, Bulma se sintió mortificada por eso, ya que no sabía qué le pediría Yujiro, pero tampoco es que estuviese en posición de negarse, ya que aún para la actitud calmada que tenía ese chico podía sentir un escalofrío recorrer su espalda con solo tenerlo cerca. De acuerdo Q, ¿cuáles son esas condiciones? Primero me dirás tu nombre, y qué vas a pedir como deseo en caso de que todo esto sea real. Segundo, voy a acompañarte a buscar esas esferas. ¿Y la tercera?, preguntó Bulma. Cuando Yujiro terminó de hablar, estaba segura de que realmente había escuchado que eran 3 condiciones. La última condición te la diré cuando hayamos reunido todas las esferas, respondió Yujiro. Bulma estaría algo preocupada en lo referente a esa última condición, preguntándose qué le pediría Yujiro, aunque, que alguien tan fuerte la acompañase podría hacer que su viaje para reunir las esferas fuese más fácil y seguro. Y también por otro lado, tampoco quería decirle su deseo porque sabía que era una completa tontería. Sin embargo, no estaba en posición de negarse. No teniendo otra opción, Bulma aceptaría las condiciones de Yujiro y procediendo a cumplir la primera condición. Bulma le diría su nombre, pero en cuanto le dijo su deseo entre tartamudeos por la vergüenza que le provocaba el mismo, Yujiro no podía creer lo que estaba escuchando, quedándose paralizado al escuchar cada palabra salido de la boca de aquella chica. Y así el viaje en busca de las esferas del dragón comenzaría.
Durante el trayecto una malhumorada Bulma iría al volante, frustrada y cabreada por las burlas y los comentarios jocosos y sarcásticos de Yujiro por el deseo de esta, aunque varias veces durante el viaje debían detenerse. Pues Yujiro se negaba a comerse la basura ultraprocesada que Bulma tenía encapsulada, saliendo a cazar él mismo su propia comida, y fue en una de esas tantas cacerías que Yujiro encontraría a la gran tortuga del maestro Roshi. Yujiro pensaría en comerse a la tortuga, con esta asustándose al sentir sus intenciones, pidiéndole a Yujiro que no la devorase, con el ogro, sorprendiéndose viendo que ésta no solo podía hablar, sino que contaba con la inteligencia suficiente para conocer sus verdaderas intenciones. Eso fue algo bastante raro para Yujiro y se preguntó si todos los animales que él había cazado antes también podían hablar al igual que esta tortuga. Viendo que Bulma no se sorprendía, parecía ser que esto era normal, este mundo cada vez le parecía más raro. La tortuga le pediría a Yujiro si podía ayudarla dándole algo de comer, y a cambio, esta le devolvería el favor, con Bulma negándose, diciendo que no podían perder el tiempo ya que tenían que reunir las esferas rápidamente, pues había escuchado que la patrulla roja también las estaba reuniendo, por lo que una confrontación en contra el infame ejército era inevitable. Yujiro se molestaría un poco, al Bulma haber omitido ese detalle, pero igual no sería nada que él no pudiese manejar, al haber comprobado al menos que las balas de pequeño calibre no le hacían ningún tipo de daño, aunque viéndolo de cierta manera, enfrentarse a la patrulla roja sería una oportunidad beneficiosa para poner a prueba su poder. Finalmente, Yujiro ayudaría a la tortuga pese a las quejas de Bulma, sintiéndose bastante extraño al hacerlo pues él nunca haría algo como eso, a menos que le beneficiase de alguna manera y aun si la recompensa de la tortuga podía resultar mediocre, algo más muy en lo profundo de su conciencia lo condicionaba a hacerlo. Casi unos 20 minutos después la tortuga volvería, con Bulma sorprendiéndose cuando su radar empezó a sonar alertándole de la proximidad de una esfera del dragón, con esta, no pudiendo creer su suerte, pues quizá, lo que esa tortuga habría ido a traerles era una esfera del dragón. No obstante, quien aparecería en ese lugar sería un anciano, siendo este el maestro Roshi, trayendo la esfera del dragón como un colgante. Yujiro estaba sorprendido al ver al maestro Roshi, pues al usar su visión vería que este estaba en perfecto estado de salud, algo bastante raro para alguien de esa edad que fácilmente con solo verlo uno podría decir que su edad rondaba al menos los 70 años. Por su parte el maestro Roshi, apenas posó sus ojos en Yujiro, la expresión de su rostro cambió de calmada a una seria, no por su poder, pues Yujiro lo mantenía oculto sino por el aura que lo rodeaba, una la cual sentía primitiva y hostil, como si tuviese enfrente a un animal salvaje, dudando realmente si había sido este chico quien había ayudado a su tortuga. Este muchacho, ¿cómo puede emitir un aura como esa? ¿Acaso habrá sido él quien emitió esa poderosa energía hace unos días? Pensó el maestro Roshi un algo nervioso, estando completamente en guardia. Este viejo, no es una persona común y corriente, pensó Yujiro emocionado al sentir que el maestro Roshi tenía un poder por encima de lo normal, aunque lo estuviese ocultando, nada podía escapar su poderosa vista, con la cual podía ver la máxima capacidad de poder de cualquier ser vivo, sin importar cuánto éste lo ocultase. Las presentaciones no se harían esperar, con Yujiro presentándose con el nombre de Goku ya que al haber conversado más con Gohan sobre las artes marciales y el mundo en general, este sabría que tenía un maestro, aun si Gohan no entró en muchos detalles como, por ejemplo, su nombre o la apariencia física, cabía la posibilidad de que Gohan le hubiese hablado de él a otras personas, lo cual sería sospechoso que se presentase con su verdadero nombre y no con el nombre de a quien pertenecía este cuerpo. Igualmente, la situación pronto se volvería muy incómoda, por la tensión entre el maestro Roshi y Yujiro, la cual claramente fue notada por Bulma, pero como siempre, a pesar de estar en una situación peligrosa, esta intentaría sacar beneficio de la situación, mencionando que querían la esfera como recompensa, pero antes de hacerlo miraría de manera extraña a Yujiro, como si de pronto algo le hubiese llamado la atención en este. No me gusta esa mirada, ¿qué planea hacer?, pensó Bulma, al notar algo inquieto a Yujiro. El maestro Roshi le estaría a punto de hacer entrega de la esfera del dragón a Bulma, pero en el momento en que este estiró su brazo para darle la esfera, un destello casi imperceptible por la terrícola, pero perfectamente captado por el maestro Roshi, se reflejó ante las lentes de sol de viejo maestro.
Le obligaría a esquivar retrocediendo de un salto mientras el viento era cortado en dos y un par de ondas tomarían la forma de una media luna levantando la arena de la playa y consecuentemente, atravesando el agua de la orilla de esta en dos direcciones perfectamente coordinadas, producto de su destructiva potencia y destellante velocidad. Aquello no habría sido otra cosa más que Yujiro, quien habría atacado al maestro Rossi lanzándole una poderosa patada directo hacia el rostro de este con intención asesina. Yujiro silbó ante la velocidad de reacción del maestro Rossi, extasiado al ver cómo ese había podido esquivar una patada suya, aunque se estuviese conteniendo, mientras que Rossi, muy por el contrario, estaba sorprendido por ese ataque tan repentino, que podía haber acabado con su vida. El pie elevado del ogro volvió a tocar el suelo levantando algo de polvo y con una mirada agresiva señaló de manera retadora al viejo maestro, con este, corriéndole algo de sudor por su frente al no esperarse ese ataque y sorprenderse por la absurda velocidad de ese chico, el cual no había dudado en atacarle con intención de matarlo. ¿Qué haces?, gritaría Bulma, alterada por lo que había hecho Yujiro, pero este no contestaría, y caminaría hasta posicionarse al frente del viejo maestro, su interés ahora era comprobar su fuerza en contra de Rossi. Lo sabía, este viejo no es normal, pensó Yujiro, mientras se posicionaba en su característica pose de combate. ¡Qué velocidad! Me tomó desprevenido completamente, si no fuera porque Suki se relajó de manera extraña antes de lanzarme esa patada no hubiera podido esquivar su ataque, pensó el maestro Rossi analizando la pose de Yujiro y lo que había hecho. Oye viejo, dijo Yujiro llamando la atención de Rossi, el cual prestó atención mirándolo fijamente. Luchemos. Rossi frunciría el ceño, y se prepararía para enfrentar a tan agresivo oponente. Y hasta aquí llegamos por el momento. No olviden suscribirse, darle like al video, y dejar vuestro comentario para que este video llegue a más gente gracias al algoritmo de YouTube, y hasta la próxima.